Hola, hola, buenas tardes, bendiciones. Soy su amigo y pastor Wilber Anash y en esta hora estamos acá para compartir la clase número 4 de la verdadera iglesia. Les pido disculpas porque había estado subiendo los videos de una manera consecutiva y hace unos cuantos días que estaba por hacer y no había podido, pero bueno, ya estamos acá. Bien, yo les quiero hablar a ustedes acerca de los dones del Espíritu Santo en la iglesia y los ministerios. ¿Qué cosas son los dones? Los dones del Espíritu Santo son herramientas, como lo es en las manos de un carpintero, un martillo para poner clavos, como lo es una cinta de medir para poder hacer cortes, como lo es, por ejemplo, puede ser una llave en las manos de un mecánico, ¿verdad? Para poder poner y quitar tuercas, así. Bien, un don es una herramienta, es algo útil que se toma para hacer una función determinada. La Biblia dice, o primeramente la Biblia deja ver que en la persona de Jesús operaban todos los dones que nosotros bíblicamente podemos encontrar en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, que es el capítulo dedicado a los dones. Nosotros podemos encontrar una selección de dones, de los 9 dones del Espíritu Santo. Ahí están la fe, la sanidad, los milagros, etcétera, etcétera. Todos esos dones están ahí. Ahora bien, en la persona de Jesús, estos dones o herramientas eran muy necesarias para que Jesús pudiese cumplir su misión, ¿verdad? O sea, si nosotros le quitamos a Cristo los dones, lo dejamos como un simple maestro. Bueno, hubiese sido en Israel un buen maestro, un maestro que enseñaba bien, pero sin poder de ningún tipo. Entonces, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, usted lea lo completo y va a encontrar ahí que están los dones del Espíritu Santo, que se conocen como carismas o regalos, pero vamos a sacarlo de esa connotación de carismas o regalos, porque si lo vemos como carismas o regalos, nosotros, bueno, vamos a decir, bueno, si Dios me quiere me lo regala, si no, no me lo regala. Eso puede ser o no ser. Lastimosamente hay muchos creyentes que dicen eso. Si Dios quiere me lo da y si no, no me lo da. Precisamente por el concepto ese de que es un carisma, que es un regalo, pues bueno, la gente no le da mucha importancia. Pero hay que ver los dones del Espíritu Santo un poco más allá del concepto de que es un don, sino que hay que verlo como que es una herramienta. Y si yo le pido a usted, digo, por favor, yo quiero que usted repare para mí la puerta del frente de mi casa. Usted es un carpintero, pero usted no tiene las herramientas. La pregunta que yo le voy a hacer a usted, o usted me haría a mí, ¿y cómo usted quiere que yo lo logre? No tengo las herramientas. Tengo quizás el conocimiento, tengo el deseo, la disposición, lo voy a hacer, pero no cuento con las herramientas para ejecutar tal acción. ¿Entiendes ahora? Entonces, si le quitamos los dones del Espíritu Santo a Jesús, Jesús se queda siendo un maestro. No podía sanar, no podía resucitar, no podía profetizar, no podía hacer esas cosas. Bien. Cada don que está en la Biblia, vamos a buscarlo, lo voy a describir según está aquí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, mire usted lo que dice. Bien, vamos a leer. Primera de los Corintios, capítulo 12, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Bien, ¿qué pasó? Se descargó la página se cambió. Bueno, vamos a buscarlo otra vez. Salió la página y se fue y vino otra. Bien, vamos allá otra vez. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabía, y verso 2, que cuando erais gentiles se os extraviaba como se extravía a los ídolos mudos. Verso 3, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora también hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Pero a cada uno les da manifestación del Espíritu para provecho. Ahora viene el verso 8 y dice, porque a este les da palabra, por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades, a otro hacer milagros, a otro profecía, otro discernimiento de espíritus, otro diversos géneros de lenguas.
otros interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno mismo y el Espíritu, repartiendo a cada uno como Él quiere. Porque así como un cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo lo es. Verso 13, porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. La Biblia literalmente nos está diciendo, enfáticamente está aclarando, está exponiendo, de que todos estos dones del Espíritu Santo son dados a la iglesia conforme al propósito que Dios tiene. Y Dios dice que cuando no tenemos los dones somos como ídolos mudos. Ya hablé de esto en el video anterior, pero ahora lo que pasa es que lo voy a adjuntar, lo voy a pegar con los ministerios, para hacerle entender a usted qué son los ministerios, cómo operan y la relación que tienen estos dones con los ministerios. Bien, entonces, dice que cuando no tenemos los dones del Espíritu Santo, a nosotros se nos puede comparar como ídolos mudos. Dice, son llevados por doquier. ¿Por qué? Porque estamos incapacitados espiritualmente. Entonces Dios coloca esas herramientas. Acuérdate, estaban en Jesús, Cristo va al cielo, envía al Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo pone estas herramientas en la iglesia. Entonces la iglesia pasa a ser receptora de los dones del Espíritu. Bien. En el libro de los Efesios, capítulo 4, el verso 11 específicamente dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Eso lo dice Efesios 4:11. Pero cuando leemos desde el 8 hasta, vamos a leer ahí desde el 8 hasta el 14. Mire usted lo que dice, para que se pueda ubicar usted conmigo en tiempo y espacio, y contenido, ¿verdad? Bien, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Quién fue el que subió a lo alto y llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres? Jesús. Y esto de que subió, ¿qué? Sino que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ahí hay dos revelaciones. Cristo subió a lo alto. ¿Cuándo subió a lo alto, pastor? Después de la resurrección. Después de la resurrección. Cristo subió a lo alto, dice el verso 8, pero el verso 9 dice, porque había descendido a las partes más bajas de la tierra, que son los infiernos. Cristo había descendido a las partes más bajas de la tierra cuando murió los 3 días y resucitó al tercer día y subió por encima de todos los cielos y dio dones a los hombres. Hay un gran error con la cuestión esta de los apóstoles y profetas, porque se piensa de que no hay más apóstoles y profetas. Sin embargo, aquí lo que va a describir más abajo es, según el verso 11, es que Cristo sube, lleva al cielo los dones lleva al cielo el seno de Abraham, que se supone que estaba bajo tierra, el cautiverio ese que estaba ahí, lo sacó, lo entra al cielo, y cuando entra al cielo el Padre le dice, ahora todos los dones que operaban en ti, yo te autorizo que tú los liberes sobre tu iglesia, porque tu iglesia va a ser la representación tuya en la tierra. O sea, en otras palabras, la iglesia de Cristo es como un hombre que camina sobre la faz de la tierra imaginemos un hombre gigante que tenga 500 metros de alto, por ahí para arriba no sé, que va con paso firme sobre todos los continentes, comunicando, gritando, hablando las buenas nuevas de salvación. Esa es la iglesia. Si usted reúne a todos los creyentes y los amontona uno encima de otro para hacer una figura humana, llega a suceder eso. Ahora, la iglesia está caminando sobre la faz de toda la tierra, moviéndose con los dones del Espíritu Santo para poder ejecutar y hacer la misma obra que hizo Jesús. Ahora dice que cuando Cristo sube a lo alto, que se lleva cautiva la cautividad, desde allá envía los dones. Ya estos no eran los 12 apóstoles, esto es para la iglesia. Ahora mire bien, dice el verso 10, y eso de que subió a los cielos, ¿qué es? Sino que había descendido a la parte más baja de la tierra. El 9, perdón. Dice el 10, el que descendió, que se llevó a los infiernos, es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué los constituye?
Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo lo hizo, pastor? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Hasta cuándo tienen que estar todos los ministerios y los dones? Hasta que Cristo venga. Dice, incluso dice, hasta que seamos nosotros los que lleguemos a la estatura de la plenitud, porque estando en la estatura de la plenitud es cuando Él viene por su iglesia. ¿Por qué Cristo no ha venido? Porque la iglesia no está en la estatura de la plenitud de Él. La iglesia ha pateado, ha sacado los ministerios y los dones. La iglesia se ha ubicado en hablar y tratar de enseñar un evangelio conforme al conocimiento de los teólogos, de los que van a las universidades, de los que entran a los institutos bíblicos. Eso está mal. Debemos de volver al principio. Entonces dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Si no llega a haber esa unidad de esta revelación en toda la iglesia, Cristo no viene todavía. Porque Cristo viene por una iglesia sin arruga y sin mancha. Y si los 5 ministerios no están trabajando en la iglesia no puede conducirse en la perfección de Dios. Es como haber desechado el modelo original. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Verso 14. Lo mismo que dice en primera carta a los Corintios, capítulo 12, dice, ustedes cuando no tenían los dones eran como los ídolos. Míralo, aquí está, verso 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Verso 2. Sabía que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándolo como se extravía a los ídolos mudos. ¿Con quién compara Pablo a la iglesia que no tiene los dones del Espíritu Santo como un ídolo? Ahora, aquí en los Efesios, el verso 14 dice, para que no seamos niños fluctuantes. Lo que fluctúa es lo que sube y lo que baja, lo que va y viene. Dice, llevado por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Bien, hasta ahí, ¿qué tenemos? Hasta ahí tenemos el cuadro de la revelación de Cristo que le está dando el apóstol Pablo, donde nos está diciendo que los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros son los que representan el cuerpo ministerial de Cristo. Acuérdate de esto que te voy a decir. Los dones son herramientas, pero los ministerios son oficios. ¿Qué quiere decir eso? Un albañil para construir este edificio se va a dedicar a lo que tiene que ver con el cemento, con los bloques, con esas cosas. Un electricista se va a encargar con lo que tiene que ver con la iluminación. Un decorador se dedica a los interiores. Un carpintero se dedica a lo que son las estructuras de madera y esas cosas, y a poner el techo. Un plomero tiene que ver con la instalación hidráulica del agua. Y cuando vienes a ver, hay un conjunto de oficios, pero cada oficio de eso tiene sus herramientas. Por ejemplo, el pastor que no hable en lengua, interprete lengua, está mal. ¿Por qué, pastor? Porque si yo tengo una congregación donde hay gente hablando en lengua y yo no sé lo que dicen, estoy perdido. Me pueden estar maldiciendo las ovejas, me pueden estar maldiciendo mi trabajo y yo ni enterarme. Porque hay gente que habla en lengua, pero son lenguas del diablo. Entonces, un pastor debe de pedir, es que lo pida. Un regalo, si Dios me lo da cuando quiera, no se lo da a nadie así. Tiene que pedir el don de la sanidad. El don del hablar en lenguas. Tiene que tener el don de interpretar lenguas y el de la sanidad. Señor, dame la herramienta de la sanidad. ¿Por qué? Porque un pastor de ovejas reales que pastorea las ovejas en el campo, cuando una oveja se enferma, el pastor se la echa a cuesta, la lleva para la casa, le mira a ver si tiene gusano, si tiene una herida o algo, desinfecta la herida, aplica algún tipo de medicina y si tiene que dar unos puntos ahí para que se cierre la herida, lo hace. Y agarra la oveja y la pone en cuarentena, la separa de las demás para que no se siga dañando. Cuando esté lista, la libera. Entonces, un pastor que no tenga el don de sanidad y la gente que esté en su iglesia se tiene que ir al doctor, tiene que ir al psicólogo, tiene que ir al brujo, al curandero, a no sé cuántas cosas, es un pastor ineficaz. Si Cristo fuera el pastor hoy de una iglesia, Él está en la iglesia, el que viene se sana. Pero Cristo se fue y me deja a mí como pastor. ¿Y qué dice? Wilber pide el don de sanidad para sanar a las personas. Entonces, en el pastor tiene que estar operando el don de sanidad, tiene que estar operando el don de hablar en lenguas y de interpretación de lenguas principalmente. Pero también el pastor va a necesitar el don de fe. Es que lo va a necesitar casi todo, porque va a necesitar también el discernimiento de espíritu para saber en qué espíritu anda la gente que tiene bajo su techo. No sea que esté teniendo gente satánica que lo que quiere es formar división. A veces el pastor se entera que la iglesia está dividida cuando ya no se puede hacer nada. Sin embargo, cuando el pastor tiene discernimiento de espíritu,
cuando Él le pone los ojos a los líderes, Él sabe en qué espíritu anda cada uno porque los va pesando en el espíritu constantemente. Entonces vamos a ver, el pastor va a necesitar el don de hablar en lenguas, de interpretar las lenguas, el don de hablar en lengua para poder comunicar mensajes en el espíritu a su iglesia, el don de interpretarla para saber cuando alguien hable, el don de sanidad para curar a los enfermos, ayudar, y el don de discernimiento de espíritu principalmente. Bien, ese es el pastor. Aparte, tiene que tener una unción para enseñar, ya lo demás tú lo sabes, tiene que enseñar, tiene que tener amor, tiene que pastorear, cuidar. Pastor, yo soy pastor y no tengo eso, ¿qué hago? Ora y pídelo y Dios te lo va a dar, seguro estoy que te lo va a dar. Ahí está. Bien. ¿Qué cosa es un evangelista? El evangelista es un individuo que sale a comunicar el mensaje. ¿Qué va a necesitar? Casi lo mismo que el pastor, pero va a necesitar, a diferencia del pastor, los dones de milagros. El evangelista necesita el don de milagros, necesita el don de milagros, la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, tienen que estar en el evangelista. No es tan importante que interprete las lenguas, aunque sí debe de hablarlas. Debe tener el bautismo, por supuesto. Pero no es tan importante que un evangelista esté hablando, se dedica a hablar en lengua o interpretarla. ¿Por qué? Porque la misión del evangelista no es esa. El evangelista se va a parar en una plaza pública donde hay 500 personas hablando en lengua. A la gente no le interesa eso. El evangelista es un ganador de almas. Bien. Sanidad, milagros, discernimiento de espíritu, tiene que tenerlo. Bien. ¿Qué tiene que tener un maestro? Un maestro tiene que tener el discernimiento de espíritu. Porque el discernimiento de espíritu no es solamente para mirar para allá y ver a un endemoniado. El discernimiento de espíritu en el maestro es el que lo ayuda a discernir cuál es el espíritu que se está moviendo en una determinada doctrina, porque el maestro es el que tiene el paladar de probar, es como un catador que va a probar la revelación, la enseñanza que se esté dando y va a saber si es correcta o no es correcta. Él necesita el discernimiento de espíritu porque como maestro se supone que reciba del mundo espiritual, reciba las canalizaciones de la revelación de Dios y tiene que saber si es el diablo o es Dios. La gente le llama maestro a esa gente que predican y le da sueño a la gente que se duerme porque están aburridos, porque el maestro porque comparan un maestro de la iglesia con un maestro de la universidad. El maestro de la iglesia no es así. Lo que pasa es que hay pocos maestros reales. ¿Por qué? Porque la iglesia está despistada y no sabe a dónde va. El verdadero maestro de la iglesia tiene que tener una unción poderosa para predicar como lo hacía Cristo, como lo hacía Pablo, como lo hacía Pedro. Una unción, la unción de la palabra. Tiene que estar ungido para predicar. Y el discernimiento de espíritu le hace falta para discernir. Aún cuando se mete a las escrituras, tiene que discernir. Porque mira, con los ojos tuyos tú miras las escrituras, pero hay espíritus que te llevan a interpretarlas. Y si el espíritu que te está dirigiendo a interpretar las escrituras no es el Espíritu Santo, cometes el error de crear que... Por eso fue que Pablo dijo, vendrán falsos maestros, porque el maestro es el que tiene acceso al mundo espiritual para poder oír la voz del Espíritu que le está ministrando. Vendrán falsos maestros, falsos predicadores, dice, introducirán herejía destructora. Cuando un maestro enseña mal, fue el diablo que le habló y él necesita el discernimiento de espíritu para eso. Bien. Ya mencioné al pastor, el evangelista y el maestro. Vienen dos. El libro de los Efesios, capítulo 2, verso 20. En la iglesia de hoy debe de estar edificado sobre el fundamento debe de estar los apóstoles y los profetas, siendo la piedra principal Jesucristo mismo. Estos dos ministerios por Dios son establecidos en la iglesia para que estos ministerios puedan poner a Cristo como fundamento. Hay quien dice, por ejemplo, hay un canto que dice, aquí en la iglesia el fundamento es Cristo, que nadie crea que lo vamos a cambiar. Si lo cambiamos, se cae el edificio que con su sangre logramos levantar. ¿Viste? Aquí en la iglesia el fundamento es Cristo. Nadie piensa que lo vamos a cambiar, porque si cambiamos el fundamento, se cae el edificio. Ahora bien, deja preguntarte, ¿qué cosa es Cristo? ¿Qué cosa es Cristo? Fundamento. Cristo fundamento no es cristianismo, te bautizo en el nombre de Jesús, ven a la iglesia, te enseño la palabra. Cristo fundamento es el Cristo vivo, que respira y habla así como yo, que estuvo en Jerusalén, caminando en las calles de Jerusalén, caminando ahora, moviéndose en la iglesia. El Cristo vivo. Pero al Cristo vivo no lo puede traer un pastor porque no está llamado a eso. No lo puede traer un evangelista porque no está llamado a eso.
No lo puede traer un maestro porque no está llamado a eso. El que está llamado a traer a Cristo vivo right now, en el ahora, es el apóstol y el profeta. ¿Por qué el profeta? Acuérdate, el profeta es al que se le abre el cielo. El profeta es el que oye a Dios hablar en el ahora. La función de un profeta hoy día no es como los profetas del Antiguo Testamento, porque ya ahí está escrito en la Biblia lo que hay que hacer. Pero el profeta de hoy es el que recibe la actualización de la revelación que ya se escribió para poder canalizarla, impartirla y traerla y colocarla en la iglesia, y que la iglesia responda a esa impartición y reciba la vida de Jesús que se está liberando a través de la impartición o de la revelación que el profeta trae. Se ha confundido al profeta con el que profetiza. No, los profetas del Antiguo Testamento no andaban profetizando todo el tiempo. Un día daban una profecía, pero los profetas del Antiguo Testamento, así dice Jehová, era que recibían la revelación en el momento. Pero ¿a qué se dedicaban? Se dedicaban a ministrar revelación continuamente sobre la gente. Le ministraron a Samuel, le ministraron a David. Dios le dijo a Samuel, vete a tal ciudad y úngeme a David. Saúl profetizó con los profetas. O sea, los profetas estaban para impartir y traer el ahora de Dios. En la revelación que había, ¿qué es lo que había? Torá. ¿Qué es lo que había? El libro de la ley y los 5 libros de Moisés. Bueno, en base a eso ahí venía la revelación. Dios nunca habla cosas raras. Lo que pasa es que no todos pueden entender. Entonces, un verdadero profeta de estos tiempos mira, en el profeta se mueven estos ministerios. El ministerio de maestro es un maestro por excelencia. Todos los profetas en el Antiguo Testamento eran comunicadores de la revelación. Es un maestro por excelencia. El profeta es un maestro por excelencia y opera una extraordinaria, escucha esto, extraordinaria dotación de la unción de milagros y de sanidades, mayormente. O sea, el profeta, que profeta, ¿verdad? Tiene la unción de los milagros, tiene el don de milagro, el don de sanidad, discernimiento de espíritu, habla lengua, interpreta lengua, está bien equipado. Es un ministerio completo. Por eso a Cristo le llamaban, eres tú aquel profeta que le dijeron a Juan, tú eres el profeta que debe de venir, y a Cristo le llamaban el profeta que se esperaba. O sea, decía, los judíos tenían esa mentalidad. Ahora, hasta ahí lo del profeta. Lo del apóstol, el apóstol es un rompedor. El apóstol es el tipo donde se encuentran, confluyen todos los ministerios, el de profeta, el de apóstol, pero tiene un poco de cada uno. No tiene una especificidad tan profunda como el pastor o como el profeta o como el evangelista, sino que está nutrido y es como el tipo que se puede mover en cualquier cosa. Es músico, poeta y loco. De momento puede evangelizar, de momento puede pastorear, de momento puede profetizar, de momento, o sea, es como el ministerio que representa a Cristo, a Cristo en su ministerio como tal. Todos los otros es ramificación. Entonces, un verdadero apóstol es Pablo. Un verdadero apóstol son los apóstoles del Cordero, aunque después surgieron los de la iglesia, Andrónico, Junia, y etcétera, etcétera, etcétera. El apóstol es un oficio, el apóstol no es un don, el apóstol no es un título de la universidad. Entonces, un verdadero apóstol será un individuo que estará completo en Dios para moverse en una dimensión extraordinaria. Podrá traer revelación, milagros, resurrecciones de muertos, porque esa es su misión. Entonces, un verdadero apóstol tiene que tener al lado un verdadero profeta. Por eso es que estos dos ministerios se concatenan, se entrelazan. Por eso dice Efesios 2:20, el ministerio de quien dice de los apóstoles y de los profetas son los que pueden traer el fundamento que es Cristo revelado en el ahora. El otro capítulo o la otra clase va a ser para movernos en un poco más de profundidad con el ministerio de apóstol y el ministerio de profeta. Hasta aquí la clase número 4. Que Dios te bendiga, reflexiona sobre todo esto. Y en realidad también estoy limitado por el tiempo. O sea, 25 minutos vamos a tener aquí, 24, ya va para 25 y terminamos esta clase acá. En la próxima clase vamos a entrarle de a lleno a esos dos ministerios. Que hay mucho más, hay por ahí para allá bíblicamente, cómo se demuestra, y vamos a buscar todo eso. Padre, en el nombre de Jesús envío tu palabra sobre toda persona que pueda recibir esta clase y que le sea de mucha bendición. Paz y felicidad. Espera la clase número 5, que va a estar bien concentrada en el ministerio del apóstol y en el del profeta, y vamos a demostrar bíblicamente que es para estos tiempos. Bendiciones. Shalom.